analizar el tema de organización de tareas. En ese sentido, las tareas las asociamos regularmente con aquellas actividades que nos encarga el profesor al término de la clase y que tenemos que entregar posteriormente para obtener una calificación. Pero las tareas en el ámbito de proyectos están enfocadas más que nada a ciertas actividades que se deben de realizar con la finalidad de poder obtener de manera efectiva el producto, resultado o servicio con el que se desee trabajar. Es por ello que vamos a ver la manera más sobresaliente o la manera más propia que se tiene que hacer para poder organizar dichas tareas. En primera instancia, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que una tarea se define como un trabajo que debe de realizarse en un tiempo limitado. No hay tareas infinitas, toda tarea debe tener un inicio y debe tener un final. ¿Por qué razón? Porque es una vida mundana y el proyecto debe tener de igual manera un principio y un final, y por ello la tarea debe tener un tiempo de vida mucho más corto que el proyecto en general. En términos de proyectos, dichas tareas deben de realizarse de una manera planeada y con mucha cautela, por lo que deben de realizarse las siguientes preguntas para poder saber de manera más clara cómo es que se debe de realizar dicha tarea. Ya que sabemos qué actividad se debe de realizar, cómo se debe de realizar y quién la debe de realizar, debemos de preguntarnos si la tarea está bien definida. ¿Por qué razón? Porque así voy a saber si va a ser entendida por la persona que va a hacer dicha tarea. Si no la entiende, va a ser un resultado totalmente distinto al que voy a estar esperando. Segunda pregunta: ¿conoces el trabajo que supone cada tarea? Es importante saber los trabajos relacionados con la tarea porque eso nos va a servir para poder establecer cuáles van a ser los tiempos en que se debe determinar. Si yo no sé el trabajo que está encadenado o el trabajo que representa la tarea que he asignado, entonces puedo poner tiempos de espera o tiempos de respuesta muy cortos o muy largos. Esto debido a que no sé cómo es que opera el proceso. Si yo pido desarrollar un módulo de login para una aplicación móvil y lo pido en 1 hora, no sería factible por la razón de que este módulo requiere un trabajo de mucho más tiempo. No van a ser 2 o 3 horas, van a ser 2 o 3 días para que se realice con la calidad esperada. Siguiente pregunta: ¿cuándo tienen que estar finalizadas las tareas? Está en el sentido de cuál va a ser la fecha límite o el deadline en que yo voy a necesitar que esta actividad esté como finalizada. Debo de tener un control muy claro de cuáles van a ser la distribución de las tareas, porque puede darse el caso de que una tarea esté encadenada o sea el antecedente de otra tarea que se debe de realizar. Y por ello, como va a haber una secuencia, como va a haber una dependencia, es necesario establecer de manera clara y de manera concisa cómo es que deben de estar asignadas dichas actividades. Y finalmente, ¿quién es el responsable de la tarea? ¿Quién va a ser la persona o las personas que van a realizar el proyecto, la actividad o el resultado que estoy requiriendo? Las preguntas anteriores deben ser respondidas por los administradores del proyecto. Ellos son las personas que van a estar a cargo de cómo se deben de realizar cada una de las situaciones. Finalmente, para poder establecer un marco de trabajo, un formato, una norma o una plantilla de cómo se deben hacer las tareas, proponemos que cada tarea tenga los siguientes puntos a considerar. En primera instancia, que se describa la tarea, qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, cuál va a ser la serie de pasos que se espera que cada una de las personas ejecute o vaya a ejercer, y que de igual manera esté establecida la fecha de inicio y la fecha de fin. Por ejemplo, que la tarea va a empezar el día lunes y va a terminar el día jueves. Los recursos asignados, que es lo que voy a necesitar para realizar la tarea, si voy a necesitar computadoras, si voy a necesitar equipo para realizar alguna mano de obra, algún mantenimiento, tal vez llaves, tal vez martillos, tal vez clavos, lo tengo que especificar en los recursos asignados. La duración de la tarea, en ese sentido, cuántas horas efectivas se necesitan para realizar dicha tarea. ¿Por qué razón? Porque si yo digo que la tarea inicia en lunes y termina en jueves, no voy a trabajar las 24 horas del día.
porque el trabajador nada más tiene de manera reglamentaria 8 horas de trabajo máximas. Puede hacer más, pero son otro tipo de esquemas como lo que son las horas extras, pero también tiene derecho al esparcimiento, derecho a descansar, y por ello se debe de establecer cuántas horas de trabajo van a ser diarias, si va a ser una, si va a ser media, si van a ser 2 o si van a ser 3. Y de igual manera establecer los horarios en que dichas tareas deben de ejecutarse, si va a ser de 2 a 3 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, o de 8 a 9 de la mañana, o incluso de 1 a 2 de la mañana. Puede darse el caso. De igual manera se debe de establecer cuál va a ser el trabajo que se tiene que realizar, donde el trabajo se relaciona con el esfuerzo o el tipo de tareas que se tienen que hacer. Si va a ser un trabajo manual, donde voy a utilizar maquinaria pesada, si va a ser un trabajo de computación para poder programar alguna cuestión, trabajo administrativo para poder organizar documentos, trabajo del tipo legal para poder realizar ciertos aspectos de leyes, etcétera, etcétera. Se debe establecer el progreso que dicho trabajo tiene al momento en que se realiza los cortes intermedios en la tarea. ¿Qué queremos decir con eso? Que la persona que realiza la tarea puede establecer cuando lleva 20% de avance, cuando tiene el 50% de avance y cuando ha logrado el 100% de avance. Si lo hacemos con un material físico, utilizando hojas e impresiones, puede ser un poco más tedioso poder hacerlo. Podemos realizarlo a través de una escala e ir tachando cada uno de los avances que se tengan en la tarea, pero lo recomendable es utilizar algún tipo de herramienta de software como una herramienta colaborativa para que todos los elementos de la tarea estén en la nube, que los puedan acceder tanto los trabajadores como los responsables como los clientes, y que vean cuál es el % de avance que se tiene en tiempo real, el presupuesto que se va a asignar, cuántos recursos de manera monetaria, de manera con materias primas u otro tipo de recursos que se tienen que asignar a la realización de dicha tarea. Si voy a utilizar 100 pesos para hacerla, si van a ser 1000 pesos, si van a ser 1.000.000 de pesos, ahí es donde se tienen que asignar. Y el responsable o responsables directos de quién va a hacer esta cuestión para saber a quién culpar o a quién felicitar al finalizar dicha tarea o si sucede algún evento intermedio. ¿Cómo vamos a asignar las tareas? Para empezar, ¿qué es una asignación de tareas? Consiste en escoger quién realizará cada proceso y en qué plazo de tiempo tiene que ser terminada. Debemos de considerar lo siguiente: que el equipo esté disponible, que los recursos estén disponibles, que el espacio esté disponible, que tengamos orden de espacio. Tenemos que tener en cuenta cuál es la urgencia de las tareas, la importancia de las tareas y la complejidad de dichas tareas, así como el tiempo que se ha estimado para finalizar la tarea en cuestión. Supongamos que vamos a realizar un proyecto de software para digitalizar una liga municipal de fútbol. ¿Qué equipo necesitamos? Necesitamos equipo técnico para desarrollar la plataforma online, puede ser una página web, puede ser una aplicación móvil, y necesito un equipo experto en el área en cuestión, que tienen que ser los organizadores de la liga, que le expliquen al equipo técnico cuáles son las reglas de operación, cuándo se tienen que asignar a un campeón de liga, cuándo se tienen que asignar a un campeón de goleo, cómo es que se asignan las reglas para poder decir que un jugador se suspende, que un jugador se le da algún tipo de bono, etcétera, etcétera. Los recursos disponibles, ¿qué recursos se necesitan para poder operar la digitalización de esta liga? En primera instancia, una computadora lo suficientemente capaz para operar cada uno de los entornos de desarrollo. Se necesita también establecer un lineamiento de comunicación entre el equipo técnico y los responsables de la liga. Los espacios disponibles, si las personas van a trabajar en el desarrollo de la plataforma en un espacio en específico, como pudiera ser una oficina dentro de la empresa, o si lo van a hacer de manera remota desde sus hogares, y también dentro de qué espacios se van a establecer las reuniones entre el equipo de desarrollo y el equipo operacional de la liga de fútbol. Pudiera ser en las instalaciones del comité de la liga, en las instalaciones de la empresa, o tal vez a través de videoconferencias. Orden del espacio, vamos a establecer si va a ser todo el equipo de desarrollo dentro de una oficina. Tengamos un espacio asignado para las computadoras, un espacio asignado para el área de comidas y un espacio asignado para el área de descanso. Urgencia de las tareas es establecer qué se necesita primero y qué se necesita después.
lo que se necesita primero es establecer los requerimientos, qué es lo que requiero para la plataforma, después el manual de las reglas de operación, después el diseño de los diagramas de flujo para saber cómo operan cada una de las cuestiones que se van a necesitar, y finalmente la programación, importancia de las tareas, que se debe de realizar primero, que se debe de realizar después. La primera importancia es el modelado. Primero tengo que modelar los procesos y después tengo que programarlos. Finalmente la complejidad de las tareas y el tiempo estimado, qué es más difícil, qué es más fácil y cuánto voy a invertir para realizar cada una de esas cuestiones. Tal vez para el modelado voy a invertir 2 días de trabajo donde se van a establecer 2 horas para las reuniones por día, y para el desarrollo del módulo de desplegar a los primeros lugares de la liga voy a definir un día de trabajo con 5 horas efectivas de trabajo. ¿Qué posibles problemas podemos tener? Que no hayamos elegido a las personas o el grupo adecuado, tal vez no son expertos en el área, que no se haya formado suficientemente el equipo, tal vez el equipo es experto en el área tecnológica pero se le requiere formar en el ámbito deportivo, y podemos tener problemas en esta capacitación. Podemos tener problemas en que se haya dado una priorización inadecuada de las tareas, que no se dispongan de los recursos suficientes, que sucedan imprevistos si no tengamos un plan de contingencias y que no se haya hecho un seguimiento del proceso de manera puntual, que no sepamos el día de hoy, si alguien viene y me preguntan cómo voy con mi proyecto, que no sepa decirle si llevo un 10% de avance, un 30% de avance o tal vez un 80% de avance. ¿Cómo vamos a saber eso? Utilizando herramientas colaborativas donde se queda sentado en la nube qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y utilizando cálculos matemáticos del PMI pueda saber qué es lo que hice. Organizar las tareas o utilizar diferentes artefactos de software o diferentes herramientas para poder hacer eso de una manera más clara. Puedo utilizar Todoist, Wunderlist, Nuz o Trello, que me permite publicar las tareas de manera en línea y en esa misma plataforma poder decir quién es el responsable, establecer el deadline y poner recursos adicionales para hacer las cosas con la calidad pertinente. Dentro de la investigación en el tema tenemos algunos artículos muy interesantes. Por ejemplo, alguien nos habló de la organización escolar y el trabajo de enseñanza en el aula, estableciendo un alto desempeño educativo. De igual manera nos hablaron de la organización escolar, los fundamentos e importancia para la dirección en la educación, y nos hablaron de la organización de eventos deportivos y gestión de proyectos, factores, fases y áreas. El primer artículo tiene que ver en cómo voy a utilizar la organización de tarea para que mis estudiantes tengan mejores notas, para que mis estudiantes aprendan más, para que mis estudiantes no tengan rezago educativo. La siguiente es cómo voy a utilizar la organización de tareas para que los maestros trabajen de una manera adecuada, para que las autoridades educativas hagan las cosas de una manera correcta y así se logre tener calidad en los procesos educativos de una escuela, de una región, de una zona escolar. Y finalmente, cómo voy a utilizar todos los aspectos de organización de tareas, de gestión de proyectos, todo lo que tiene que ver con el PMI, para garantizar que un evento deportivo se haga de una manera adecuada, así como utilizo el PMI para hacer aplicaciones móviles, para hacer investigaciones de campo, para hacer ciertos estudios de mercado. También puedo utilizar el PMI para organizar una liga de fútbol, una liga de básquetbol, una liga de ajedrez, una de atletismo o incluso para poder organizar un concierto. Finalmente, ventajas y desventajas. La única desventaja de la organización de tareas es el tiempo que se debe de emplear. Es un tiempo considerablemente alto, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pueden ser 1 o 2 días en que el proyecto va a estar parado en lo que organizo las tareas. La ventaja es que, aunque invierto mucho tiempo en saber qué se va a hacer o cómo no se va a hacer, al planear, al seguir un marco de trabajo, al seguir una serie de reglas ya establecidas, puedo garantizar orden, puedo garantizar calidad y puedo garantizar que mi equipo va a responder al cambio y que todo se va a hacer de una manera correcta para cumplir con cada uno de los objetivos que me está planteando el cliente o que me está planteando la instancia que está financiando el proyecto que voy a desarrollar.
Así que con todo esto hemos analizado cómo es que se organizan las tareas. Debemos organizarlas en nuestra vida cotidiana y vamos a empezar a ver los resultados. Vamos a empezar a ver cómo hacemos las cosas pues de una manera más tranquila, de una manera más correcta y de una manera más propia. Agradeciendo su atención prestada, quedamos al pendiente de cualquier duda. Muchas gracias.